Catalina Francisca González Valenzuela, y nos va a hablar sobre psicometría, niveles de empatía y sus dimensiones en estudiantes de posgrado de especialidades odontológicas en la Universidad Andrés Bello. Así que le damos la bienvenida a Catalina. ¿Estás aquí presente, Catalina? Hola, sí. Ok, ¿Me escucho bien? se escucha muy bien. Puede iniciar compartiendo pantalla si lo Sí, requiere. compartir la Bienvenida. pantalla primero. Ahí la vemos. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Perfecto. Puede empezar. Buenas tardes, bueno, a todos los presentes y a los organizadores. Mi nombre es Catalina González, soy estudiante de sexto año de odontología de la Universidad Andrés Bello en Chile, y les voy a hablar un poco de lo que fue mi proyecto de tesis con mi compañera Nicole Cornejo y mi docente tutor Víctor Díez. El trabajo se llama Psicometría, niveles de empatía y sus dimensiones en estudiantes de posgrados de especialidades de odontología en la Universidad Andrés Bello. Bueno, para comenzar, la RAE define la empatía como un sentimiento de identificación con algo o alguien, o la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Pero la verdad es que la empatía no es así de sencilla como se describe, sino que más bien es compleja, es multidimensional y se aleja de lo que llamamos concepto. La empatía es más bien un constructo, que es abarcado por modelos integradores, en donde se divide la empatía en función de dos grandes componentes, que serían la empatía cognitiva y la empatía afectiva. Desde el punto de vista cognitivo, la empatía involucra la habilidad de entender las experiencias y sentimientos interiores de otra persona y la capacidad de ver el mundo externo desde la perspectiva del otro, es decir, busca interpretar y comprender la emoción de otros principalmente. Estas se pueden describir dos componentes, donde tenemos adopción de perspectiva y ponerse en el lugar de otro, fantasía. En la toma o adopción de perspectiva es la tendencia de buscar una lógica comprensiva a la situación emocional de otros desde un punto de vista psicológico, es decir, comprender la causa, la intensidad y las posibles alternativas de solución de lo que le sucede a otro. En cambio, ponerse en el lugar del otro o fantasía, como bien lo explica un poco su nombre, es la tendencia que tenemos nosotros como sujetos a introducirnos imaginativamente los sentimientos y acciones de otro. Es como una apuesta cognitiva de representarse la situación del otro o, como se dice más vulgarmente, ponerse los zapatos del otro. Por su parte, el dominio afectivo involucra la capacidad de introducirnos o unirnos a las experiencias y sentimientos de otra persona, pero como una reacción a la experiencia observada del otro. Acá podemos también distinguir dos componentes, que serían el malestar personal y el cuidado compasivo o preocupación empática. Por su parte, el cuidado compasivo son los sentimientos de simpatía, de compasión, preocupación y cariño frente al malestar de otro que se encuentra en alguna situación negativa. Son sentimientos orientados hacia el otro y que pueden derivar en un comportamiento de ayuda. Por el contrario, el malestar personal son las reacciones emocionales o sentimientos de ansiedad y malestar que la persona experimenta al observar las vivencias negativas de los demás. Son sentimientos orientados hacia la propia persona y que producen situaciones de tensión interpersonal y que generalmente producen una reacción de huida o de ineficacia en la acción hacia el otro. Estos ambos sistemas, tanto la empatía cognitiva como la empatía afectiva, son separados pero son complementarios, y estos pueden actuar tanto integradamente como también independientemente en determinadas situaciones, tanto funcionales como disfuncionales. Bueno, un poco de la empatía y la odontología. Hoy en día está muy en boca el desarrollo de habilidades blandas dentro de las carreras del área de salud, o por lo menos en mi país se le está dando mucha representabilidad o mucha importancia al hecho de agregar a los currículums, a las mallas curriculares, cursos o talleres que desarrollen las habilidades blandas. Bueno, dentro de esta habilidad está la empatía, y los profesionales que presentan esta habilidad desarrollan muchas ventajas en la atención con los pacientes, ya que al tener una mayor empatía con los pacientes, podemos tener una mejor relación odontólogo-paciente, donde aumenta la confianza, lo que nos lleva a poder hacer un mejor diagnóstico, hay un incremento en la satisfacción del paciente, lo que aumenta la adherencia al tratamiento, y esto nos lleva a nosotros a obtener mejores resultados. Bueno, en nuestra investigación utilizamos la escala empática médica de Jefferson. Esta es la más empleada en la evaluación de profesionales y estudiantes de odontología. Esta escala se caracteriza por tres dimensiones, que son el cuidado compasivo, la adopción de perspectiva y ponerse en el lugar del otro. El diseño fue exploratorio, observacional y transversal. La población estudiada fueron 195 estudiantes del posgrado de odontología de la Universidad Andrés Bello, de las carreras de las especialidades de periodoncia, rehabilitación oral, endodoncia, ortodoncia, TTM o trastorno temporomandibular, implantología, odontopediatría y cirugía.
Las variables dependientes fueron empatía y sus 3 dimensiones, y las variables independientes fueron el género y la especialidad. Nuestro objetivo general fue determinar la empatía que presentaban los odontólogos que se están formando en el posgrado de la Universidad Andrés Bello, y los objetivos específicos fueron evaluar y comparar los niveles de empatía entre géneros y evaluar y comparar los niveles de empatía entre las especialidades. Bueno, veamos un poco los resultados. Tenemos primero la empatía, en donde podemos observar que la mediana general fue de 120 puntos. Esto es un nivel alto. Hay un estudio muy reciente hecho por el Dr. Víctor Díaz y compañía en el que divide los puntajes de empatía en bajo, medio y alto. En este caso, absolutamente todas las especialidades estarían dentro de una clasificación de empatía alta. Podemos observar que la gran mayoría está sobre esta media de 120 puntos y que el puntaje máximo lo tiene odontopediatría, que obtuvo 127.5 puntos, y el puntaje menor lo obtuvo rehabilitación oral con 114.5 puntos. En la siguiente dimensión, que es de cuidado compasivo, el puntaje alto es desde los 28 puntos, y aquí obtuvimos una media de 45 puntos, es decir, nuevamente todas las especialidades están en una clasificación alta. Acá tenemos nuevamente que la gran mayoría está sobre la media, en donde tenemos que la especialidad con mayor puntaje fue trastorno temporomandibular, que obtuvo 49 puntos, y los menores fueron rehabilitación oral y cirugía, que obtuvieron 42 puntos. En la siguiente dimensión, que es adopción de perspectiva, se considera alto desde los 42 puntos. Acá tuvimos un puntaje medio de 64 y nuevamente todas las especialidades están en una clasificación alta, y el puntaje mayor fue obtenido por, perdón, se me cambió la diapositiva, el puntaje mayor fue obtenido por la especialidad de odontopediatría nuevamente, y el menor por la especialidad de cirugía con 60 puntos. La siguiente dimensión, y la última, es ponerse en el lugar del otro. Acá se considera alto desde los 13 puntos y medio desde los 8 puntos. Podemos ver que en general tuvimos 12 puntos. Es decir, a diferencia de las otras dimensiones, en esta estamos en una clasificación media y no alta. Y la especialidad que obtuvo un mayor puntaje en este caso fue tanto cirugía como ortodoncia, que obtuvieron 14 puntos. Y la más baja fue de trastorno temporomandibulares, que obtuvo solamente 10 puntos. Bueno, aquí tenemos un poco un resumen de los resultados, en donde podemos ver que odontopediatría obtuvo mayor puntaje tanto en adopción de perspectiva como en empatía, en cuidado compasivo fue TTM, y en ponerse en el lugar del otro tenemos tanto ortodoncia como cirugía. Y los puntajes más bajos fue en empatía, rehabilitación oral, cuidado compasivo y adopción de perspectiva, cirugía, y ponerse en el lugar del otro TTM o trastorno temporomandibular. Bueno, en la comparación entre géneros nos permitió observar diferencias significativas entre hombres y mujeres, en donde las mujeres obtuvieron mucho mayor puntaje en empatía y en adopción de perspectiva, mientras que en las otras 2 dimensiones, que es cuidado compasivo y ponerse en el lugar del otro, no hubieron diferencias significativas. 5 minutos. Bueno, la literatura muestra que existe una tendencia que asegura que las mujeres son más empáticas que los hombres, pero ¿son realmente las mujeres más empáticas que los hombres? Bueno, aquí tenemos 2 estudios, el primero del autor Ángel Retuerto, en el que con una muestra de 556 adolescentes y jóvenes pertenecientes a la ciudad de Valencia en España, que oscilaban entre los 13 y 23 años, le aplicó esta escala de Jefferson y obtuvo que las mujeres puntuaron significativamente más alto en las escalas de fantasía, preocupación empática, malestar personal, mientras que en la subescala de toma de perspectiva el género no generó diferencia. Por lo tanto, él concluye que tanto hombres como mujeres, adolescentes y jóvenes tienen una capacidad cognitiva similar para comprender la situación del otro y ponerse a su lugar, pero la mujer está más predispuesta a dar una respuesta afectiva ante esta situación. Este otro estudio, realizado en Chile por Gracia Navarro y compañía, con una muestra de 680 estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Concepción, obtuvo que las mujeres obtuvieron mucho mayor resultado, tanto en la escala global como en las dimensiones de fantasía, preocupación empática y malestar personal, y no apreciaron diferencias significativas en toma de perspectiva, por lo cual, al igual que el trabajo anterior, concluyó que las diferencias observadas parecen situarse más en el área emocional de la empatía frente a la cognitiva. Esta percepción de que las mujeres son más empáticas comúnmente se le atribuye al estereotipo del rol de educadoras o criadoras que el sexo femenino desarrolla. Sin embargo, se ha observado que esta tendencia no es representativa de los datos obtenidos por algunos autores, los que reflejan resultados contradictorios.
Como por ejemplo, tenemos este estudio del Dr. Víctor Díaz y compañía, el cual se realizó un estudio comparativo de niveles de empatía de género de estudiantes de 18 facultades de odontología en 6 países latinoamericanos distintos. Y podemos ver que en algunos resultados, las mujeres obtuvieron mayores puntajes que los hombres, como por ejemplo este de la Universidad de Desarrollo en Chile, en donde los hombres obtuvieron 110 puntos, mientras que las mujeres 116. En otro, los hombres tuvieron mayores resultados, como la Universidad Metropolitana Barranquilla, Colombia, donde podemos ver que las mujeres tuvieron 98 puntos, mientras que los hombres... Apágame eso, por favor, que es que yo no puedo tener tanta bulla. Y la gran mayoría no hubo diferencia significativa, como en la Universidad de Antofagasta, donde los hombres y mujeres obtuvieron ambos 110 puntos. Entonces, los resultados observados en este estudio no apoyan la creencia de que las mujeres sean más empáticas que los hombres. Es decir, que si bien nuestros resultados se obtuvieron mayores puntajes de empatía en mujeres, esto no es necesariamente generalizable, sino que es más bien controversial. Bueno, nuestra otra variable de estudio es la especialidad a la que pertenecían, y la principal pregunta planteada es ¿a qué se puede deber las diferencias de niveles empáticos entre las especialidades? Una posible explicación a este hecho es la existencia de especialidades en que la relación odontólogo-paciente es más estrecha, ya que los tratamientos involucran consultas de mayor duración, los tratamientos son más prolongados, en cambio en otras que conllevan contacto breve con los pacientes y no requieren de atenciones a largo plazo. Actualmente no existen estudios realizados en posgrado de odontología, pero sí tenemos estudios en medicina, como por ejemplo este del autor OJTM y compañía, en el que relaciona los niveles de empatía con las especialidades de medicina. Aquí se aplicó la escala de Jefferson a 1.007 médicos afiliados al sistema de salud en el área metropolitana de Filadelfia, en el cual se evalúa la diferencia de las empatías por género y especialidad de los médicos. Aquí dividen las especialidades en dos, en las especialidades orientadas a personas y orientadas a procedimientos o tecnología. Orientadas a personas fueron las que tuvieron mayores puntajes y la definen como aquella que requiere una relación médico-paciente a largo plazo con atención continua, mientras que la orientada a procedimientos o tecnología la definen como aquella en que el contacto con el paciente es breve y no requiere atención continua a largo plazo. Podríamos, como por ejemplo, poner a medicina general y pediatría en especialidad orientada a personas y cirugía e imagenología en orientada a procedimientos tecnológicos. Y si bien esto coincide un poco con nuestros resultados de investigación, en donde odontopediatría, que sería una especialidad orientada a personas, tuvo mayores niveles de empatía que cirugía, por ejemplo, que la podríamos dejar como una especialidad orientada a procedimiento o tecnología, no encontramos estudios semejantes en odontología, por lo tanto, es necesario continuar con este estudio en posgrado para poder hacer comparaciones. Bueno, en este otro estudio del mismo autor es bastante interesante. Bueno, aquí evalúa con una muestra de 422 alumnos de pregrado de medicina de primer año de la Escuela de Medicina de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Lo interesante de este estudio es que evalúa según si los alumnos están interesados en ingresar posteriormente a especialidades orientadas a personas u orientadas a procedimientos y tecnologías. Aquí los estudiantes interesados en especialidad orientada a personas obtuvieron resultados significativamente mayores, por lo que se concluyó que estas diferencias observadas en las puntuaciones de empatía entre los estudiantes se podía explicar, primero, por la personalidad y orientación interpersonal desarrollada antes de ingresar a la Escuela de Medicina, y también por la orientación de la escuela que los impulsó a elegir esta especialidad orientada a personas. Y bueno, por lo tanto, respecto a los resultados que obtuvimos, nosotros planteamos que la formación empática de cada individuo se desarrolla por muchos factores, como lo son el neuropsicológico, el ambiente y por las interacciones dinámicas y dialécticas existentes, porque tenemos que siempre tener en cuenta que hay una gran variedad de factores que pueden influir en el desarrollo de esta habilidad de las personas desde su infancia, como por ejemplo el jardín al que asistan, al colegio, la religión, los valores que le inculca la familia, etc. Y que estas habilidades no se pueden adquirir en la adultez. Por lo que la responsabilidad de formación empática de los estudiantes de posgrado no recaería sobre el currículum que puede implementar una universidad, sino que recaería sobre el impacto de la formación empática recibida por estos estudiantes en su formación de pregrado. Y para concluir, los valores de empatía y de adopción de perspectivas fueron mayores en mujeres que en hombres, y las otras dimensiones no tuvieron mayores diferencias entre ambos sexos. Estos hallazgos no son suficientes para generalizarlo a todos los estudiantes de posgrado. En general los niveles de empatía son relativamente altos en todas las especialidades, pero la característica común de todas es que son bajos en la dimensión ponerse en el lugar del otro, lo que podría potencialmente afectar a la relación odontólogo-paciente. Por lo que necesitamos estudiar con mayor profundidad las causas de estos resultados y realizar más estudios en posgrados de odontología de distintas universidades de países, ya que actualmente no existen, para poder generalizar nuestros resultados. Muchas gracias.
Bueno, ahí está un poquito la bibliografía. Y eso sería. Muchas gracias por su participación, señorita Catalina González. No sé si los jueces tienen algún comentario. Levi Alberto o el doctor Modesto, ¿con ustedes? Sí, yo tengo dos inquietudes. Mi muy buena presentación y el tema muy excelente también llevado por usted, Catherine. La primera pregunta es, ¿por qué no se consideró el nivel el rango de edad de los odontólogos cuando se utilizó, por supuesto, una variante como el género? O sea, ¿por qué no se utilizó la edad? Porque tanto la edad como el nivel de cada uno de los estudiantes de posgrado van a implicar en la forma de actuar y mostrar su empatía o no con el paciente. A veces, por la falta mucho de conocimiento, de conocimiento también puede producir nivel de empatía bajo. Entonces, de todas formas, yo quiero saber por qué no se tomó esos dos elementos en cuenta para el estudio. Me refiero a la edad de los pacientes, a la edad de los odontólogos y de los estudiantes, y también el nivel académico, el nivel de los estudiantes. Bueno, para responder un poco, respecto a la edad no se tomó en cuenta porque no teníamos una variable de edad suficiente para tomarlo en cuenta como un parámetro de nivel. No había tanta diversidad en la edad entre las especialidades que habían como para poder tomarlo como un rango a medir. Sí, efectivamente, la edad puede ser un tema súper importante, sobre todo pensando en que se estima que después de los 25 o 26 años ya no podemos recibir o desarrollar más estabilidad, pero por lo menos nuestra investigación no se tomó por eso. Respecto al segundo aspecto, no lo entendí muy bien cuál fue la pregunta, ¿a qué se refería con los niveles? Pero ustedes dijeron que incluyeron los 195 estudiantes de posgrado. Me refiero que en el posgrado hay diferentes niveles, de primer año, segundo año y tercer año, o lo que corresponde. Entonces, eso también implica en la forma de cómo una persona va a presentar su nivel de empatía o no. O sea, y eso no se tomó en consideración. A eso me refiero. No sé Sí, si me entiendes. sí, en este estudio efectivamente no lo tomamos no tomamos en consideración el grado, sino que nos queríamos enfocar solamente en la especialidad, porque básicamente lo que nosotros queríamos lograr era saber si es que tenían había especialidades que fueran más empáticas que otras. Pero sí es un rango importante, de hecho el año pasado mi docente tutor está a cargo de otro estudio donde sí toman en cuenta muchos más aspectos que los que tomamos nosotros, en el que claro, también se ve la edad de los pacientes, se ve la orientación de pregrados, tiene muchos más aspectos a considerar. Pero este estudio fue mucho más acotado y solamente nos interesaba un poco más ver esos dos aspectos, que era el género y la especialidad que habían elegido. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, yo quiero felicitar a Catalina por su presentación e invitar al doctor Manuel Colomé, que es el otro evaluador de esta sala, que asuma, porque yo solamente estaba sustituyéndolo en lo que él entraba. Así que, por favor, el doctor Manuel Colomé. Hola, muchas gracias, maestra. Bien, quiero felicitarla también por la forma en la que usted expone y también la forma en la que defiende sus postulados. Yo tengo una pregunta y más bien un comentario. ¿Cuál fue la muestra de hombres y mujeres? Porque ha dicho que las mujeres tenían más empatía que los hombres. Entonces, ¿tienen la idea de la muestra? ¿De cuántos son las hembras y cuántos varones? Sí, la muestra efectivamente tomamos hombres y mujeres, fueron 195 participantes, en donde tuvimos un nivel bastante balanceado, en donde el que fueron aproximadamente, no recuerdo exactamente el número exacto, pero fueron alrededor de 80 y tantos hombres, a ver,
fueron bastante similares, fue como el 50 y 50%. La verdad es que fue bastante regular y eso fue lo que nos permitió hacer la evaluación de géneros. No tengo ahora exactamente, no recuerdo el número exacto de hombres y mujeres, la verdad es que es un valor del que no recuerdo exactamente cuánto eran, pero sí nos daban valores bastante parecidos entre uno y otro y no había diferencia, una gran diferencia en número, lo que nos permitía hacer una comparación justa entre hombres y mujeres. Es decir, si eran 195 participantes, teníamos por lo menos 95 y 95. O sea, es decir, teníamos un muy buen número de comparación entre hombres y mujeres, bastante similar y parecido. Muy bien. Y en cuanto a los estudiantes, o sea, en cuanto a las especialidades, ¿hubo algún criterio para decir esta especialidad sí o esta especialidad no? ¿Se tomaron todas? Se tomaron todas las especialidades que imparte la universidad. Fueron todas las carreras, o sea, todas las especialidades que impartía la universidad. Las especialidades que no están son porque la universidad no las impartía. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ok, gracias nuevamente a la última expositora. Le damos la bienvenida al doctor Manuel Colomé, que ya se incorpora con nosotros. Puede dejar de compartir ya la pantalla. Sí, dígame. Sí, disculpe, hay una pregunta de un participante. No sé si podría en unos minutitos para la expositora reciente. Dice, buenas tardes, Álvaro Lima, profesor de Relación Médico-Paciente en la Escuela de Medicinas de la Universidad Dominicana OIM. ¿Cómo crees que la empatía puede afectar las decisiones entre el tratante y su paciente, ya que podrían conducir a decisiones motivadas por emociones por sobre la evidencia? Esa es la pregunta que veo aquí que hace uno de los participantes, Álvaro Lima. Claro, la verdad es que ese es un tema a tratar porque, bueno, como les comentaba, la empatía integra tanto la parte cognitiva como la parte afectiva. Entonces, cuando uno trabaja con paciente, tiene que ser capaz de calibrar ambas partes para poder hacer que el tratamiento sea efectivamente objetivo, pero también para entender al paciente. Entonces, ahí hay que tener una buena integración de la empatía de todos los aspectos, por eso son tan importantes cada aspecto de la empatía, porque cada aspecto te lleva a integrarlos de maneras diferentes, para así poder lograr tener una empatía completa y poder dar una respuesta correcta al paciente y un tratamiento correcto. La verdad es que en medicina, bueno, hay más estudios que en odontología, de hecho en odontología no hay, la gran mayoría son hechos en medicina, y se ve que los médicos tienen un alto nivel de empatía, y claro, efectivamente hay que llevar a, como dije anteriormente, integrar muy bien los distintos niveles de empatía para que haya una respuesta bien objetiva, siendo uno el médico y el paciente el tratado. Muy bien, gracias. Soy lo adelante, gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias nuevamente.